Hola Twines de YouTube, yo soy Alex Y yo soy Mike. y nosotros somos The Twin Team. Hoy seguiremos aprendiendo electricidad. Nuestra intención es que cualquier persona sin conocimientos previos pueda realizar labores básicas en su hogar. Obviamente basado en normas técnicas y de seguridad para que aprendas correctamente. Si eres padre de familia, ama de casa, mujer trabajadora o perteneces a esa juventud con hambre de aprender cosas nuevas y útiles, este canal es para ustedes. Hoy aprenderemos a reemplazar un apagador. Requerimientos. Recuerda que las ayudas visuales mostradas en nuestros tutoriales las podrás descargar en nuestra página de Facebook. Y ya que estás ahí, dale me gusta y síguenos. Manos a la obra. Bueno, Twines, aquí está representado de una manera muy sencilla cuál es el circuito que permite que trabaje su apagador y su luminaria. Aunque en otro video nos centraremos en lo que es el socket o roseta, no sé cómo lo conozcan en su país, y en su caja de registro. Hoy nos vamos a enfocar en el apagador. Este es el circuito que controla su apagador y trabaja de esta manera. Puede venir en un circuito independiente desde el centro de carga o en un circuito compartido con un tomacorriente, pero eso profundizaremos en otro tema. Lo que quiero que sepan en este tutorial es que a su roseta o socket, como lo conozcan en su país, deben de llegarle dos cables, el neutro y la fase. La fase se compone o se divide en dos. La divide su apagador. Directo desde el centro de carga o desde la caja de derivación, la fase debe conectarse a su apagador. Y desde la roseta debe de venir un cable que una esa fase, que se le llama retorno. A su foco deben de llegar, como les dije anteriormente, dos cables, el neutro y el retorno. Pero el retorno no es más que el hermano de la fase. Para que el retorno se convierta en fase, el circuito debe estar cerrado. Mientras está abierto, la fase llega hasta aquí. Aquí se detiene la fase, aquí el circuito, el switch, detiene la fase. A la hora de accionar su apagador, el cable que se llama retorno, que es el que está conectado a su roseta, se convierte en fase. Porque ahora, al cerrar el circuito, la fase puede llegar hasta su roseta y provoca ya el encendido de su luminaria. Entonces, este es el circuito que quiero que entiendan. A su roseta, para encender su luminaria, deben de llegar dos cables, el neutro y la fase. Pero la fase solamente le va a llegar cuando su switch, su apagador, cierre el circuito. Cuando su apagador esté en corte, por aquí deja de circular la fase y es por lo que se conoce como retorno. Pero recuerden que siempre el retorno es el hermano de la fase y hasta que su apagador cierra el circuito se convierte en fase y hace que trabaje su luminaria. Cerrar el circuito, circuito abierto. Se cierra el circuito, se abre el circuito. Esa es la forma de trabajar un apagador. De esta manera trabaja el circuito, tanto para su apagador como para su luminaria. Vamos al siguiente paso. Nuestro paso 2 es apagar nuestro termomagnético. En el caso del tomacorriente, hasta el paso 3 apagamos nuestro switch porque la fase la podíamos detectar en las ranuras, pero
En el caso del apagador, no, tenemos que desmontarlo. Por eso nuestro paso 2 ya va a ser desenergizar el circuito para poder desmontar nuestro apagador, volver a accionar el circuito, detectar nuestra fase y volver a apagarlo, para que ya tengamos identificado en cuál está nuestra fase, para identificar cuál es el retorno. Vamos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso, desmontar nuestro apagador dañado. En este caso, en esta vivienda utilizaron este mixto, aunque este, por lo que entiendo aquí, está dañado, así que nada más está utilizando el apagador, pero dejó de funcionar, así que lo vamos a reemplazar. Vamos a desmontarlo. Quitamos nuestra tapa. Desmontamos los tornillos. Listo. Este se le llama chasis. Desmontamos los tornillos del chasis para soltarlo de nuestra caja de registro. Como pueden ver, y como es típico encontrarnos en las viviendas, malas conexiones. Tenemos que tener mucho cuidado con con este tipo de situaciones. Ahorita este circuito está desenergizado. En nuestro siguiente paso vamos a hacer lo que se conoce como encender, detectar y apagar, para ahora sí detectar cuál es nuestra fase y cuál es nuestro retorno. Recordemos que el retorno es el que va directo a nuestra luminaria y nuestra fase es la que viene directo desde el circuito. Entonces, vamos al siguiente paso. Siguiente paso, detectar mi fase. El circuito está apagado, separé mis cables. Voy a encender el circuito, detecto mi fase y lo vuelvo a apagar. Vamos. Ahí ya encendí el circuito y apagué mi lámpara para que alcancen a ver el LED de mi probador de tensión. ¿Alcanzan a ver? Ahí se prendió ya mi LED. Verificamos el otro cable. Una operación con mucho cuidado. Confirmamos. Ya detecté mi fase. La identifico. Y vuelvo a apagar el circuito. Siguiente paso, reemplazar nuestro apagador. Ya detectamos nuestra fase, el circuito está abajo. Vamos a proceder a conectar. Cada apagador trae indicado de qué parte se va a conectar la fase. Aquí en este caso, de este lado trae un grabado que nos menciona 127 volts, 250 volts. De ese lado es donde vamos a conectar nuestra fase y en este lado nuestro retorno. Este es un apagador sencillo, son solo 2 vías, así que no hay ninguna confusión a la hora de conectar. Vamos a proceder a darle una trenzada al desforre para no batallar a la hora de insertar nuestro cable en los bornes. Insertamos la fase y apretamos. Ahora
Ahora insertamos nuestro retorno y apretamos. Ensamblamos nuestro apagador en nuestra tapa de plástico. Trae unos rieles y solo insertamos. Listo. Peinamos nuestro cableado y procedemos ahora a empotrar nuestra tapa a la caja de registro. Hemos atornillado y cerramos. Siguiente paso. Bueno, Twines, nuestro último paso ya nomás es verificar que esté funcionando correctamente nuestro nuevo apagador. Apago mi lámpara portátil y... perfecto. Ya quedó funcional mi nuevo apagador. Y una última cosa, me comentaron por correo electrónico si este mismo apagador me sirve para escalera. Mi respuesta es no. Este es un apagador simple, solamente 2 vías. Por una entra la fase y por otra el retorno, y al cerrar el switch cierra el circuito. Este es el mecanismo de un apagador, hacer esto. Pero con la escalera es diferente. Con la escalera necesito 2 apagadores y de 3 vías. Pero en un próximo video explicaré a detalle cómo es la conexión para este tipo de apagadores. Saludos. ¿Qué tal, Twines? ¿Cómo les fue? Tengan presente esto. No importa lo que hagan, sino cómo lo hagan. Si aprendiste algo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.